Hoy se conocieron nuevos videos del accidente aéreo en Toronto que dejó a 19 personas heridas y afortunadamente ninguna víctima fatal. Pasajeros a bordo del avión Delta Airlines han relatado cómo fueron los minutos en que estuvieron boca abajo con el cinturón abrochado, luego que la aeronave se incendiara y terminara literalmente dada vuelta. Ponga atención a este video grabado por un piloto que espera su despegue en el aeropuerto de Toronto. No podía creer lo que veía. Un avión que parecía estar aterrizando con normalidad colapsaba y parte de él se transformaba en una gran bola de fuego apenas tocó la pista. Los registros dieron la vuelta al mundo. Cerca de las 14:30 horas de este lunes, un avión volcado sin un ala yacía sobre la pista cubierta de nieve en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. Y es que sorprendentemente no hubo víctimas fatales, sí 19 personas heridas, entre ellas un niño, de un total de 80 que estaban a bordo del vuelo 4819 del Delta Airlines, que había salido desde Minneapolis, Estados Unidos, hacia Toronto, Canadá. El avión transportaba 4 tripulantes y 76 pasajeros, entre ellos 22 canadienses. Los otros pasajeros eran de múltiples nacionalidades. Los trabajadores de emergencia del aeropuerto organizaron una respuesta ejemplar. Llegaron al lugar en cuestión de minutos y evacuaron rápidamente a los pasajeros. Así, caminando por el techo que ahora era el suelo del avión, eran evacuados los pasajeros. Mientras este pasajero grababa desde afuera, hay otros que registraron el interior de la aeronave justo cuando estaban boca abajo con el cinturón de seguridad abrochado. Mi avión se estrelló y estoy boca abajo, escribió esta pasajera en un video que dura breves segundos. Con la misma impresión quedaron otros que se enfrentaron a la misma experiencia. Cuando descendimos y aterrizamos fue un momento muy fuerte en el que de repente todo se descontroló. Y lo siguiente que supe fue que en un abrir y cerrar de ojos estaba boca abajo, todavía con el cinturón puesto. Un minuto estás aterrizando y esperando ver a tus amigos y a tu gente, y al minuto siguiente estás físicamente boca abajo y totalmente desorientado. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? La investigación recién comienza, pero lo que sí está claro, según la comunicación del control de tráfico aéreo, es que ninguno de los pilotos que aterrizaron en Toronto antes del accidente mencionó algún tipo de problema en la pista. Esta es una investigación activa, es muy pronto, es muy importante que no especulemos. Lo que podemos decir es que la pista estaba seca y no había condiciones de viento cruzado. Pero ¿cómo pudo haber sobrevivientes en un accidente donde el avión termina volcado e incendiado? El afortunado hecho de que las alas de la aeronave al momento del impacto se desprendieron hizo que no hubiese fallecidos, dado que el incendio provocado por las alas quedó atrás y la célula del avión siguió avanzando por la pista, se volcó y permitió la salida de todos los pasajeros, donde hay algunos heridos, pero todos vivos. Si las condiciones meteorológicas fueron un factor determinante, será algo que tendrá que esclarecer la investigación. La buena noticia es que no hubo víctimas fatales, a diferencia de otros accidentes aéreos registrados las últimas semanas.
Vamos a seguir con otras informaciones, vamos a ir hasta Toronto con la información que les entregamos ayer y ya se han conocido más detalles de lo ocurrido luego del aterrizaje desastroso de este avión de la aerolínea Delta en el aeropuerto de Toronto en Canadá, que volaba desde los Estados Unidos en Minneapolis justamente, despegó y aterriza en Toronto y se genera esta emergencia que volcó sobre su techo mientras aterrizaba en el aeropuerto Pearson de Toronto durante la jornada del lunes con 76 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. A pesar del impacto, y aquí es también lo milagroso, todos los ocupantes sobrevivieron y las lesiones fueron leves. Algunos tuvieron que sí ser llevados a recintos asistenciales debido a gravedades de sus lesiones, sin embargo todo resultó de la mejor manera. A ver, no se han tenido todavía mayores certezas de qué fue lo que ocurrió. Sí, por ejemplo, se puede establecer ciertas teorías debido a las condiciones climáticas que eran adversas. Fuerte viento y también nieve, lo que pudo haber influido en este accidente que ocurre inmediatamente cuando el avión toca la losa del aeropuerto Pearson de Toronto. Además, la comunicación entre el piloto y la torre del control era normal, pero no está claro qué salió mal al momento de este aterrizaje. Las autoridades canadienses ofrecieron también información limitada en las conferencias de prensa. Aquí estamos viendo el momento de este accidente. Incluso se ha difundido la entrevista de un pasajero que hablaba de explosiones o estallidos. Sin embargo, todo esto son antecedentes que tienen que ser revisados. En esta imagen se ve justamente cómo el avión impacta la losa del aeropuerto y da una especie de rebote que termina en cómo uno de los motores, al parecer, que esto es un Bombardier, si no me equivoco, justamente este modelo de avión, estalla y ahí se genera este incendio. Y se mostraba justamente este avión, perdón, no era Bombardier, era Mitsubishi justamente CRJ 900 boca abajo con el fuselaje aparentemente intacto. Esta es la imagen más clara de este accidente, cuando se da el momento de el toque de la losa y finalmente se termina volcando en una bola de fuego que muchos hicieron temer también lo peor. 18 personas fueron trasladadas hasta el hospital, incluidos un niño y 2 adultos en un estado más delicado, lo que además también la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evacuar a todos los lesionados para que fuesen atendidos lo más rápido posible. Y esto también tiene la atención de todo el mundo. Julia Bendel, una joven polaca que en 2023 captó la atención internacional tras afirmar ser Madeleine McCann, presentó un informe de ADN que, según un experto en bioquímica, podría indicar una conexión biológica con Jerry McCann, el padre de la menor desaparecida en 2007. De acuerdo con el análisis, existe un 69,23% de coincidencia genética entre Bendel y Jerry McCann, lo que, según el doctor Montemiller, representa una coincidencia perfecta, llamó él, entre un padre y también su hijo. El medio británico Mail Online justamente entrevistó a este médico, donde dice que utilizó muestras extraídas por la policía de la habitación donde desapareció Madeleine en el Praia da Luz, aunque los padres justamente de la niña se negaron a proporcionar muestras directas. El experto asegura que los resultados muestran un patrón genético que coincide bastante bien y que podría indicar además una conexión familiar entre ambos. En febrero de 2023, Bendel se convirtió en una figura viral al crear una cuenta de Instagram donde indicaba que se llamaba @I am Madeleine McCann, yo soy Madeleine McCann, donde afirma ser la niña británica desaparecida. Además, entregó varias entrevistas en televisión donde compartía las similitudes físicas entre ella cuando era pequeña y la menor desaparecida, como una risa, por ejemplo, también un hoyuelo similar, además del defecto ocular que, según ella, se había desvanecido. Sin embargo, no presentó pruebas concluyentes en ese entonces que respaldaran sus afirmaciones, lo que llevó a una creciente desconfianza de su relato. Su familia polaca siempre calificó además este relato como infundado y además ahora sigue existiendo este escepticismo ante las pruebas presentadas por ella. Todo esto tiene que resolverse finalmente en si la familia va a someterse a pruebas más exactas de ADN o no. En el caso